Bueno, muy bien. Vamos a continuar en esta apasionante unidad de obligaciones y ahora manejándonos con la cara del cumplimiento, diríamos, porque esta cara del cumplimiento, que es precisamente la expectativa de cualquier acreedor, y por qué no del deudor a la hora de sentirse liberado, tiene su revés en el incumplimiento, que también es una posibilidad que se presenta y que merece tratamiento. En términos generales, nosotros podemos decir que el cumplimiento, es decir, el sentido natural y lógico de cualquier obligación. Las obligaciones nacen para ser cumplidas. El día que la obligación inicia es para que un día también termine y se dé y se opere su cumplimiento. Y cuando yo hablo de que el cumplimiento sería la satisfacción total y global frente a la expectativa del acreedor, lo es en tanto y en cuanto se respete lo pactado respecto de la prestación, del lugar, el tiempo, las modalidades y los sujetos que tienen que intervenir a la hora de este ansiado cumplimiento. En lo que respecta a la prestación, es ni más ni menos el cumplimiento de aquello que se había pactado, aquello que estaba previsto. Lo que sucede es que con el tiempo aparecieron algunas circunstancias en Roma que generan una suerte de detenimiento en el íter argumentativo que yo puedo manejar en esta parte de la unidad, porque aparece una suerte de beneficio para el deudor, evidentemente, que por alguna circunstancia se transformó en un sujeto insolvente. Entonces, a través de esto que se llamó el beneficio de competencia, él va, frente a esta insolvencia, va a poder pagar hasta donde tolere su situación, que no caiga en desgracia, y continuará haciendo frente a la obligación cuando haya mejorado su fortuna. Es decir, va a pagar hasta donde pueda, va a cumplir hasta donde pueda. Esto era el beneficio de competencia, pero a la par existe después la datio insolutum, que es la dación en pago, donde ya el deudor no es un insolvente, por el contrario, es un solvente, pero no tiene dinero líquido, es decir, no puede hacer frente a la obligación y se le va a permitir que entregue algún inmueble en reemplazo de aquello que estaba obligado a entregar. Es decir, cuando hablo del cumplimiento y me detengo entonces en la prestación, tengo que mirar sí o sí estas dos posibilidades, la datio insolutum y el beneficio de competencia. De allí en más, pensar que los sujetos deben ser precisamente, deben cumplir la obligación a aquellos sujetos que estaban establecidos en la relación contractual, en la relación obligacional, pero pueden ser reemplazados por terceros, salvo de que en la obligación se hubiera tenido en cuenta las situaciones personales y personalísimas del sujeto deudor. En ese caso no va a poder ser reemplazado. En cuanto al tiempo, diremos que habrá que estar a lo que ha surgido del acuerdo de voluntades, el tiempo que las partes hayan establecido, no pudiendo el acreedor exigirle el cumplimiento antes al deudor, pero sí el deudor tiene la posibilidad de liberarse antes de la obligación.
Si no hubiere un plazo establecido por las partes, el acreedor puede solicitar el cumplimiento, solo que va a necesitar de una interpelación previa, es decir, debe intimar al deudor para que realice el cumplimiento de la obligación. En cuanto al lugar, será al que las partes han fijado en el acuerdo de voluntades. Si no hubiere fijado lugar, será donde la cosa se entregó, si es la devolución de una cosa, o donde la cosa se encuentra, si es que hay que también entregarla o llevar a cabo algo respecto de ella. Y si no, será donde el deudor decida. Ahora bien, si el acreedor quiere un lugar distinto, tendrá que correr con los gastos que demande el tránsito o traslado hasta el lugar que él está solicitando. Esto sería agotar de algún modo este principio de lo que significa el cumplimiento liso y llano de la obligación, esta posibilidad que hay de decir, bueno, con esto damos por agotada la instancia de la obligación, de esta relación de atadura que hablamos en un primer momento. Pero puede darse que se retarde el cumplimiento o que haya directamente incumplimiento. Son dos situaciones totalmente distintas. El retardo va a hacer nacer lo que llamamos la mora del deudor, pero también existe la mora del acreedor, la mora debitoris y la mora creditoris. Cuando estoy diciendo la mora del deudor, estoy hablando de un retardo injustificado, totalmente atribuible al sujeto, por ende es un retardo culpable por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. Para que esta mora exista, deberán darse una serie de requisitos: que estemos hablando de una obligación válida, que sea exigible, es decir, que tenga un plazo ya vencido en el cual debe operarse la entrega o el cumplimiento, y debe sumársele la previa interpelación por parte del acreedor al deudor para que esta mora opere, salvo en aquellos casos donde el plazo está fijado, que siguiendo autores, el principio fuerte que aquí se maneja es aquel que dice que el plazo interpela, es decir, no hace falta una interpelación porque el plazo solo, el dies, el término, está interpelando propiamente dicho. Ahora, recién yo dejé pasar, y me voy a detener un segundo, en esta otra mora, que es la del acreedor, que algunos dicen, pero ¿puede existir la mora del acreedor? Evidentemente que sí. La mora del acreedor va a aparecer precisamente en aquella circunstancia donde el acreedor rechaza in limine toda la oferta que se le haga. Siempre hablamos de un pago total, íntegro, que realice el deudor hacia el acreedor. Él rechaza injustificadamente la oferta de un pago íntegro, total. Y frente a esto es que aparece como una suerte de solución la consignación, es decir, un remedio por el cual el deudor podrá consignar, entregar en público, en algún lugar determinado. En aquellos tiempos eran iglesias, templos, donde se pueda acreditar que él ha querido cumplir, porque ¿saben qué? Con esto él deja de responder por el riesgo que genere que eso que tenía que entregar se perdiera o se hiciera imposible el día de mañana de entregarlo, y como así también el pago de los intereses pertinentes. Entonces no es menor a la hora
de dar una solución la posibilidad de que exista la consignación. Pero esto sería, frente al inicio de este bloque que hablamos del cumplimiento, una situación que nos aparece como un conducto extraño, pero no imposible, que es el retardo en el cumplimiento. Ahora, por este otro camino, nos aparece directamente el incumplimiento. Este incumplimiento puede obedecer a causas que se le imputen a él como deudor o a causas totalmente ajenas al deudor. En las causas imputables al deudor aparecerá el dolo y la culpa, que no lo van a eximir a él del cumplimiento. Ya hemos entendido que el dolo en su momento, cuando hablamos de los vicios de la voluntad, si ustedes recuerdan, el dolo es aquel actuar totalmente antijurídico, aquel actuar totalmente querido, provocando a través de esta astucia, falacia, maquinación, evitar cumplir con la obligación. Mientras que la culpa es una conducta desaprensiva, totalmente reprochable, pero es una conducta descuidada, es una conducta negligente, totalmente reprensible, no usa nada de diligencia. Y es allí donde se hablaba entonces de la culpa grave, de la culpa leve y también de la levísima. Porque esta graduación de la culpa tiene un sentido para distinguir el nivel del sujeto de preparación y su correlato en el nivel de respuesta también. Porque la culpa grave es aquella negligencia extrema que cualquier persona hubiera tenido en cuenta, los reparos mínimos que cualquiera hubiera previsto. Mientras que la culpa leve apunta a ese sujeto en ese negocio en particular, que significa una preparación, o más que una preparación, que es la prudencia propia de un hombre que pone en esos negocios. Mientras que la levísima ya habla de algo extremadamente fino, extremadamente prudente. Estamos hablando allí de aquellos sujetos con cierta inteligencia, que no se les estará permitida tal o cual situación. Ahora, ¿y estas situaciones que son ajenas al deudor? Es decir, las que no le son imputables a él, allí aparece el caso fortuito y la fuerza mayor. En el caso fortuito estamos hablando de eventos que no son imputables al deudor, normalmente son eventos de la naturaleza, como puede ser un naufragio, un terremoto, un incendio, o algún hecho jurídico o actos humanos, como puede ser una guerra, una conmoción social, que liberan al deudor entonces de la responsabilidad por el cumplimiento. Allí sí el sujeto queda liberado por el cumplimiento, salvo que las partes hayan renunciado expresamente a esta posibilidad de no cumplir por esta causa, por esta situación. Ahora, no nos podemos quedar con esto. Yo tengo que volver un momento atrás con ustedes y decir, me parece que nos está faltando decir algo cuando hablamos de que el incumplimiento obedeció a causales que son imputables al propio deudor. Y es allí entonces donde tengo que transmitirles que la obligación subsiste, que el deudor, ante estas causas que le son imputables, el acreedor, perdón, ante estas causas que le son imputables al deudor, lo debe perseguir judicialmente, lo puede perseguir judicialmente, porque reitero, la obligación subsiste. Y es allí entonces donde la solución fruto del accionar judicial va a ser exigir que cumpla. Ahora, si se hace imposible, si se tornó totalmente imposible, porque hagamos de cuenta que la cosa desapareció, que no hay forma, allí aparecerá la condena. Esa condena que se va a traducir en una indemnización pecuniaria. Y esa indemnización pecuniaria será lo que conocemos como los daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios tendrán una doble carga, una doble mochila. Por un lado,
será comprensivo del daño emergente, es decir, de esa disminución patrimonial que se logra precisamente en el patrimonio del acreedor, y por otro lado el lucro cesante, es decir, aquello que el acreedor dejó de percibir como una utilidad o una ganancia.